Hola, buenas noches a todos. Les comparto este video porque he recibido algunas dudas y consultas en relación a los flujos de navegación que estamos elaborando. Debemos de saber que a nivel de flujos de navegación existen dos tipos principales que podemos utilizar, el de estructura y el de proceso. Cada uno de estos se utiliza para poder determinar la navegación que va a realizar un usuario dependiendo lo que esté realizando en el sitio. El flujo de navegación de estructura se enfoca directamente en la navegación y desplazamiento del usuario a través de diferentes pantallas. En este caso, un flujo de navegación de estructura puede representarse como un organigrama, en el cual tenemos un orden desde la pantalla o pantallas principales y la conexión que tiene con las siguientes. En esta parte nosotros decidimos si la pantalla principal tiene conexión con el resto y estas únicamente pueden ir viajando a través de un menú de navegación especial que las unifica, o si por ejemplo decidimos que las pantallas también tengan una conexión interna entre ellas. Esto haría que pudiéramos permitir al usuario ir a través de cada una de las pantallas o ingresar también a un menú de navegación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, entrar a la pantalla Home o inicio de un sitio, y este sitio tiene un menú de navegación que nos permite ir a la pantalla 2, 3, 4 o 5. Si de la pantalla 4 tenemos información relacionada que deba enviar a la pantalla 5, acá hay botones o hay enlaces que me permiten ir directamente a esta pantalla, sin tener que pasar por el menú de navegación. Al igual que si estuviera en la pantalla 2 y esta pantalla tiene una conexión directa con la pantalla 5. En este caso, la manera de representar debería de ser de la siguiente forma, en la cual estoy conectando estas pantallas a nivel visual para que sepamos que de la pantalla 2 podemos tener una conexión a la pantalla número 5. Entonces podemos decidir qué pantallas podrían estar interconectadas y cuáles no. La interconexión de estas pantallas se hace o por medio del menú de navegación o por medio de botones y enlaces. El flujo de navegación de estructura únicamente mide y muestra el desplazamiento que va a tener el usuario entre cada una de las pantallas de nuestra interfaz. Es por esa razón que esta sería la representación más adecuada, una representación simple y directa de cuál es la cantidad de pantallas que tenemos y la manera en la cual nos podemos mover entre cada una de ellas. Este es el flujo de navegación de estructura. El de proceso, en cambio, mide la interacción que va a tener el usuario al tener que ejecutar algo en específico, en una o en varias pantallas. Suponiendo que estamos en la pantalla de Home y que nuestra pantalla tenga un inicio de sesión, para plantear el flujo de navegación de proceso deberíamos de empezar detallando al usuario. Y este usuario va a empezar a ser analizado a nivel de comportamiento. Si el usuario ingresa a una pantalla de Home y lo que queremos es que el usuario inicie una sesión, entonces el usuario llega a un punto de decisión en la cual él define si quiere iniciar sesión e irse por este lado derecho o no iniciar sesión e irse por este lado izquierdo. Sin embargo, como se está analizando el flujo de navegación de usuario a nivel de proceso o el flujo del usuario, debemos de considerar qué camino va a tomar y tener preparado lo que necesitamos que vea. Si por ejemplo el usuario decide no iniciar sesión, entonces el usuario únicamente tendrá dos pasos, en los cuales podemos nosotros definir cualquier acción que ejecute, como por ejemplo salir del formulario o tener una última oportunidad para que convenzamos al usuario de que debe registrarse. Si no, acá finaliza todo el recorrido y el flujo del usuario. Si por el contrario el usuario decide iniciar sesión y se da por este lado derecho, vean que acá hay un camino mucho más extenso que va a recorrer el usuario. Entonces el usuario tendría que primeramente ir al paso 1, paso 2, hay otro punto en el cual se interactúa con el usuario, paso 3, 4 y finalmente logra ese objetivo en el cual ha iniciado la sesión o se ha registrado. Para cada uno de estos caminos nosotros podemos definir la cantidad de pasos o la manera en la cual vamos a medir el recorrido del usuario. Y puede ser para diferentes recorridos.
no solo para iniciar sesión, puede ser también para realizar una búsqueda o puede ser también para registrarse. Supongamos que el usuario ha llegado a un sitio en el que le da la opción de registrarse. El usuario decide no registrarse y el usuario decide sí registrarse. Si decide sí registrarse, puede ingresar primeramente al paso 1, en el cual ingrese sus datos. En el paso 2, ingresa el usuario y la contraseña que quiere utilizar, además del correo electrónico. Entre el paso 2 y el paso 3, el usuario va a ejecutar una acción y va a hacer revisar su correo electrónico para confirmar que es el dueño de ese correo y poder proceder a registrarse. Una vez que el usuario lo haga, va al paso 3, en el que ya le damos el código de confirmación que va a ingresar. En el paso 4 configura todo su panel de control, colocando su imagen de perfil, banner, biografía, etc. Y finalmente llega a su panel de control totalmente configurado. Entonces, si ven, el flujo del usuario se enfoca más en actividades, en acciones o algo que va a ejecutar el usuario dentro de una o varias pantallas. Para poder graficar el flujo del usuario lo podemos hacer de dos formas, como les mostraba anteriormente utilizando cuadros, círculos y los nombres de los pasos, o también podríamos utilizar los wireframes o las representaciones esquemáticas, en las cuales definamos cómo se verían cada uno de los pasos que va a ir recorriendo el usuario. Si por ejemplo el usuario entra a una interfaz y la interfaz le pide su correo y su contraseña, ¿cómo se verá esa pantalla en la que el usuario va a tener acceso? Habría que considerar también si al usuario le vamos a dar diferentes opciones y ayudas, como el hecho de poder recordar su contraseña. Esto podría llevar a tres caminos cuando el usuario vea la pantalla. Un camino puede ser que el usuario inicie sesión porque ya tiene cuenta. Otro camino podría ser que el usuario cree la cuenta porque no la tiene. Y el tercer camino podría ser que tiene cuenta pero ha olvidado la contraseña. Entonces empezamos a crear los botones ayuda dentro de la interfaz y luego de eso, en el siguiente paso, empezamos también a graficar cómo es que se va a ver la pantalla, por ejemplo, cuando ha iniciado su sesión. Si la sesión ha sido exitosa y ha iniciado correctamente o si incluso ha habido algún tipo de fallo en el inicio de la sesión. Todo esto puede ir acompañado de gráficos y de elementos visuales que permitan con animación indicarle al usuario que hay un tiempo de espera, que algo está precargando o incluso indicarle a través de color que algo ha sido incorrecto. Además de eso, también es importante que el usuario sepa qué ha ocurrido. Entonces podemos utilizar elementos textuales para poderle indicar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que debe de hacer y darle también opciones de si no quiere hacer lo que le estamos diciendo, que pueda cerrar, que pueda regresar o que pueda salir a una ventana. Incluso podríamos darle una opción de intentar nuevamente. Todo esto se empieza a ver reflejado en la parte del diseño de interfaz. ¿Qué hacemos con este recorrido del usuario que nosotros hemos empezado a determinar? Lo importante es que sepamos que el usuario debe de continuar ese flujo de navegación de proceso de una manera fluida y de tal manera que sienta que le estamos ayudando en cada uno de los pasos. Por ejemplo, el usuario acá podría darse cuenta que su contraseña no funciona o que su email no funciona porque no tiene una cuenta y puede irse por el camino de crear una nueva cuenta. Entonces deberíamos de considerar que podría ingresar un correo que no tenga el formato adecuado, cómo se vería la pantalla, cómo se vería el indicativo que el email es incorrecto y también cómo le informaríamos al usuario. Incluso podemos involucrar animación y visualización para hacer que esos elementos se vean mucho más atractivos para el usuario. También deberíamos de considerar que el usuario puede ingresar todo correcto. Ahí lo que deberíamos de hacer es darle el acceso, activar el botón para que pueda continuar. De todos estos puntos es importante que podamos ir creando las diferentes conexiones que nos van a permitir indicarle al usuario si algo ha fallado, si ha tenido un proceso exitoso para poder registrarse o si les hace falta seguir un proceso dentro de ese flujo que es importante realizar, como la confirmación del correo o incluso poder validar con algún tipo de código al teléfono la información que está ingresando.
Esta manera de poderlo graficar a través de los wireframes o de la parte de representación esquemática es bien interesante a nivel de proyecto porque nos permite ver una visualización mucho más allá de solamente colocar estos elementos dentro de forma geométrica. Sin embargo, tenemos las dos opciones para poderlo hacer. Lo importante es que pensemos en todos los diferentes caminos y en todos los diferentes pasos que el usuario podría necesitar a la hora de recorrer algo. Si nosotros únicamente pensamos en dos pasos y esos dos pasos no son lo que el usuario espera, entonces el usuario queda atrapado y no tiene un flujo de navegación adecuado. Esto que vemos en pantalla es un ejemplo de cómo poder graficar de dos formas el flujo de navegación del usuario, teniendo en cuenta que ahorita estamos enfocándonos en un proceso. Aunque hayan pantallas que visualmente nosotros estemos diseñando, no se refiere a la navegación pantalla a pantalla del usuario, sino que se refiere específicamente a cómo el usuario va a ejecutar una acción en específico. Espero que esta información haya aclarado mucho más la diferencia entre el flujo de navegación de estructura y de proceso y sobre cómo graficarlos también para poderlos incluir en algún documento, reporte o incluso para nuestro propio análisis. Si tienen dudas o consultas, recuerden que pueden escribirme o dejarme comentarios. Saludos.